momento de que el gobierno está avanzando los temas, va integrándose con lo que es anatomía y fisiología y todo con el ¿vale? Entonces, lo que quiero que estas teóricas capten es, digamos, cómo se integra. No, a mí no me conviene, por ejemplo, neuralizar el objetivo de una neuralizar cosas con la, cuál es su función principal. Porque yo os voy a poner unos ejemplos con la aplicación clínica. ¿Para qué me sirve conocer una neuralizar? Que ustedes en histología tienen que determinar las medidas, capas, qué composición tiene cuánto, pero de alguna manera vamos a recordar ahora. Pero sin embargo, cuando yo esté ejerciendo medicina, pues ¿en qué me ayuda a conocer la membrana celular? Esto es lo que tenemos que saber. Todos los medicamentos, absolutamente todos los medicamentos, más las soluciones que manejamos, tienen que ver con la membrana celular. Pues dirán, ¿a qué me servirá? A ver, todos en histología seguramente, ¿qué me importa ver Gardner, tantos libros que ver? ¿Qué leen a la histología? ¿Histología de los? Lo mismo. Deberían de leer Ham, que es este grosor de texto. Eso tiene que ver. Por lo menos Gardner. Sin embargo, están recién en segundo año, así que tienen mucho para aprender, bastante. Así que espero que sea hablado de esta teórica y pues entiendan, no quiero que se olvide todo lo que hablemos. Bueno, desde el día vamos a pues pasar de estas neurales de prácticas. Como 2, 1. Como introducción, de hecho, no es ruido, filmaciones, grabaciones de y eso va para explicar, no lo sé. De cuenta, la primera parte, a ver si funciona en la serie de cosas, no sé qué funciona. Hasta africanos. Entonces, para que mira, la primera parte es química, ¿verdad? Química, la segunda es biología celular, la tercera es biología molecular, biología celular, luego fisiología y posteriormente biología. Mira, la fisiología, ¿qué campos abarca? ¿Qué campos? A partir de lo que es una parte de la química, a partir de las moléculas, hasta casi la mitad parte de lo que es la ecología. Eso significa que el estudio de fisiología es un mundo gigante y por lo tanto, decía en las clases medievales, la medicina gira en base de fisiología por si acaso. Todos los medicamentos que ustedes van a llevar, que es la parte más molecular, ¿dónde está incluida? Es una pequeña área, parte de química y parte de biología molecular. Todos los laboratoristas bioquímicos, farmacéuticos que manejan son profesionales o también licenciados, ¿vale? ¿Dónde dominan? Esta es la etapa. ¿Qué les parece? O sea, para eso estudian 5, 4, 5 años. A nosotros, por ejemplo, para medicina debemos estudiar 10 años mínimo, porque no te abastece todo lo que abarcamos en la universidad. ¿Vale? Entonces, pero sin embargo, fisiología tenemos que conocer a partir desde los átomos. Y esta es una evolución de la formación de los dos tejidos. Y esta en histología seguramente domina más por la verdad. Mira, el conjunto de átomos van a formar conjunto de moléculas, ¿verdad? Eso bien tiene que saber. A partir de las moléculas se conforman las células. ¿Qué son las células en nuestro cuerpo? La unidad básica funcional de nuestro cuerpo. Esas son las células. Eso es considerado biología celular. Hoy en día, poquito hablando de la actualidad, todo gira en base a esto, biología molecular. Todos los medicamentos que están fabricados en este momento, pruebas laboratoriales giran en base a biología molecular. ¿Alguna vez han escuchado PCR en tiempo real? No, PCR, hay dos tipos de PCRs. PCR, que es para reacciones inflamatorias. Eso es para cuando un paciente tiene procesos inflamatorios. Pero el otro es PCR en
cadena en polimerasa. Eso significa que es una prueba de laboratorio. Esto detecta que el material genético de los seres puede ser ARN o ADN. ¿Dónde está el material genético? En el núcleo, ¿verdad? Entonces, mira, para poder detectar este material genético, ¿qué es lo que hacen esos profesionales en biología molecular, o los biólogos o los bioquímicos especializados? Pues esto es mi célula, esto es todo lo que es la membrana celular, citoplasma, el núcleo, la membrana nuclear, ¿verdad? Todo eso. Aquí está todo el material genético que hay adentro. Se tiene que destruir todo lo que es la membrana celular, se tiene que destruir todo lo que es el citoplasma, tiene que destruirse la membrana nuclear para llegar al material genético. ¿Cuánto de proceso lleva eso? Más o menos 4 horas aproximadamente ese proceso en el laboratorio. Bien, entonces, hoy en día, todas las enfermedades, casi absolutamente todas las enfermedades, está basado en alteraciones de este del genoma, Entonces, si tengo mutación, translocación, mosaico, etcétera, etcétera, se va a manifestar alguna enfermedad. En biología simplemente que son las translocaciones, mosaicos, mutaciones, etcétera. Eso tiene que salir muy bien. Ocasiona que aparezca o se manifieste una enfermedad. Pero si yo, sabiendo que en esta parte, ese doble índice de cadena de ADN, etcétera, son pares de base, etc. Encuentro que en una parte está mutado o alterado. Mira, el PCR me verifica que está en ese lugar alterado. Y por lo tanto, todos los medicamentos se están fabricando para poder eliminar, reemplazar, etc. de terapia génica. Y por lo tanto, eliminar esta enfermedad. Hoy está así, hoy en día, todo es así ahora. Todas las enfermedades prácticamente se diagnostican con biología molecular. Entonces, a mí no me sirve, por ejemplo, pedir una simple hemograma, por ejemplo, para hacer un diagnóstico. Si yo tengo paciente con diabetes, por ejemplo, directamente debería acudir a estas cosas. No estar perdiendo tiempo mandar a toma de glicemia, pruebas de la glucosa, etcétera, etcétera. Por lo que me va a reportar, obviamente, que yo clínicamente, ojo, como médicos, no tenemos que basarnos en estudios laboratorios ni en imaginólogos o exámenes completos. La cosa es preguntar al paciente, ¿no? ¿Desde cuándo te empieza a doler? ¿Cómo te duele? ¿Cómo se asocia? Todo eso se llama anamnesis o entrevista médico-paciente. Cuando el paciente les cuente todo el historia de su enfermedad, ustedes llegan a una conclusión. La conclusión es sindromático. Sindromático, ¿qué significa eso? Un diagnóstico sindromático. Ahí puede decir, mira, si ha venido el paciente por dolor abdominal, ¿qué voy a decir? Tenemos que le pregunto, tiene un síndrome de dolor abdominal. Y se ha venido, por ejemplo, dolores en las articulaciones, voy a colocar de esa forma. Síndrome de dolor articular, así. Ojo, ¿por qué? Porque capaz yo, por ejemplo, que no soy especialista en reumatología o en endocrinología, no pueda determinar el diagnóstico certero. O definitivo. Entonces, mira, ustedes que van a ingresar como médicos generales, lo que tienen que hacer es llegar a ese diagnóstico preliminar. Nosotros que trabajamos en el hospital de tercer nivel, por ejemplo, mande pacientes con este síndrome y yo automáticamente digo, si es acertado, no tienen el parámetro de mis estudiantes, ¿no? Pero sin embargo, si no me mando cualquier otra cosa, pues no es así. Pero sin embargo, muchos colegas, lamentablemente, nos equivocamos en ese aspecto. Eso mucho depende de la formación que ustedes reciben. Los protocolos son bien claros. Yo, como médico general, o cuando hago un diagnóstico, aunque sea especialista, debo llegar a un diagnóstico sindromático. Por ejemplo, les voy a poner síndrome metabólico. Síndrome metabólico. El síndrome metabólico está asociado, por ejemplo, más se presenta en las mujeres. Más se presenta, por ejemplo, está alterado con problemas de lípidos. Está asociado con problemas dermatológicos, está asociado con problemas, por ejemplo, de las mujeres con ciclos menstruales, y etcétera. ¿No? Y
cardiovasculares. Mira, si el paciente viene que me ha salido acné constantemente y menstruaciones alteradas, estoy aumentando estos. Tienes que sospechar porque si es una mujer, no siempre llegas a eso. Pero mira, tiene un montón de cosas a nivel de la piel, a nivel de los órganos sexuales, etcétera, etcétera. No hay cardiovascular porque su presión arterial también está aumentada. Ojo, tomando presión arterial, por ejemplo, ayer tuve un caso bien interesante. Solamente el paciente que le dice que está alterado su ciclo menstrual, dice, ah, no, te vas a tomar hormonas que van a regular tu menstruación. No es así. O sea, no se manejan los pacientes así. Todo lo que manifiesta el paciente es consecuencia de una cosa. Es una cosa. Entonces, lo que hay que preguntar, a ver, tantas cosas me va a decir, entonces cada uno te ir dirigiendo. ¿Qué puede decir? Dolor de cabeza, ¿desde cuándo tiene? No, dolor de cabeza después de un mes ha aparecido, más antes ya tenía otra cosa. Eso significa que el dolor de cabeza después es una consecuencia de una enfermedad. Alteraciones menstruales, por ejemplo, es una consecuencia de otra enfermedad. Entonces, en el síndrome metabólico, por ejemplo, ¿dónde está el falla? En el eje hipotálamo hipóxico ovario. Hay, además, hasta alterar la velocidad de los suprarrenal y un montón de cosas. Para eso, estoy poniendo esta solución para que puedan entender que fisiología, yo tengo que saber claramente todo el funcionamiento normal, en este caso, del ovario, de todos los órganos, absolutamente. Cuando lleguen casos, yo pueda construir en mi mente un mapa mental, un mapa conceptual y tratar de buscar una solución y llegar a un diagnóstico. Síndrome metabólico. Y esto a qué mandaría. Esto corresponde a especial de medicina interna. Y parte de lo que es ginecología y endocrinología. Y entonces, el ginecólogo le va a dar la parte de tal vez, no sé, problemas en el ciclo menstrual, el internista tal vez va a ver lo que es cardiovasculares, pues cada uno, así se manejan los pacientes. Entonces, todo esto, por ejemplo, aquí yo voy a observar medicamentos, etcétera, ¿no? Y pues, si el paciente tiene alguna alteración en su cuerpo o está con anemia, pues no se transporta adecuadamente los medicamentos, no funcionan bien y las membranas celulares comentan que no responden adecuadamente. ¿Por qué creen? Porque gran parte, o sea, 1-1, digamos, entre lípidos y proteínas es el mismo porcentaje más o menos que en casi todas las membranas celulares. O sea, gran cantidad de proteínas, también gran cantidad de lípidos. ¿Entienden? Entonces, si un paciente que está con síndrome anémico o desnutrición, ¿no? La fabricación de proteínas no es mínima y por lo tanto no se reemplazan esas proteínas que se requieren. No voy a dar la definición de transporte celular, pero hay es bien interesante para poder hablar sobre eso. Pero aquí vamos a ir comentando. Por lo tanto, mira, de las células, ¿qué es lo que tenemos que ver? Los tejidos, los órganos, sistemas, aparatos, organismos, hasta población de especies. Mira, hasta ahí más o menos se lo llama. Y en todas esas etapas, en este caso de conformación de tejidos, existen alteraciones. Y un médico debe saber todo eso. Bien, todos tenemos que saber. Para eso tenemos 5 años para estudiar, ¿verdad? Bien, ahora, siguiente. Se dice que hay dos cosas, tienen que entender compartimentos creo que dicen otros textos. Significa que todo nuestro cuerpo ya está dividido en compartimentos, ya que son otros anatómicos, otros son funcionales, etc. Y eso ya es parte de lo que es anatómico. Los anatómicos, ¿cuáles serían? A ver, ejemplos. Esto está descrito en el libro de Latariez Ruiz. A ver, ¿cuáles son los compartimentos que conocen anatómicamente? A los que toca conmigo, grupo 5, que es parte de nueva anatomía, histología, todo. Voy a preguntar todo eso.
Bueno, para no tardar mucho, en realidad, los compartimentos anatómicos son, por ejemplo, la cavidad craneana, que está ocupada por el encéfalo, ¿vale? Más encefálica. La cavidad torácica, que está, por ejemplo, el intestino, ahí está el corazón, pulmón y otros vasos grandes torácicos. Y cavidad abdominopélvica. Abdominal está todos los órganos viscerales y está en la pelvis, varones, mujeres, órganos genitales, etc. Entonces, se dice que esas cavidades o compartimentos están recubiertos por un tejido, ¿vale? Esos tejidos son considerados cerebrales. Si ustedes ven, por ejemplo, lo que es la historia de medicina, pues es muy antes, por eso, ¿quién ha leído el libro de Testur, anatomía de Testur? Hacen la mano, Rubiera, está Rubiera. Bueno, mira, son debilidades que estamos, encontrando, ¿no? En su formación. Mira, el que ha leído el libro de anatomía de Testur es prácticamente mis respetos, pero si he leído, por ejemplo, Katusha, que existen otros libros, la tres dice algo un poquito ya está bien más. Rubier igual, el cirujano, para ser especialista, ¿sabe qué libro crees que lee de anatomía? Esto. Fisiología, por ejemplo, hace 2 años han impuesto que el libro oficial sea Silver, con aplicación. Si ustedes leen Silver, es una barbaridad. Esos libros no te ayudan en nada. Es resumen de anatomía y fisiología. Puntos de por lo menos, ya resultan raros. Es muy molecular, pero no. ¿Para qué nos sirve conocer estos compartimentos? Se dice que estos compartimentos nos ayudan a integrar o vincularnos comunicarnos con lo que es el medio exterior, con el medio exterior. Entonces, por ejemplo, las comunicaciones ¿cuáles tenemos? La boca, las fosas nasales, hasta el conducto auditivo es uno de los comunicaciones. Está después los otros orificios como son el ano, está el meatureo uretral, la vagina, etc. Todos esos son que nos ayudan a comunicarnos con el exterior. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues los compartimos, ¿para qué nos sirve? Para poder entender, por ejemplo, todo lo que ingresa a través de esos comunicaciones o orificios, ya que tienen que ver la membrana. ¿Entienden? Entonces es una imagen crítica, ya esto es ilustrado, no es real, ¿verdad? Entonces, que ustedes pueden imaginarse, pondremos ejemplo para que nunca se olvide. Aquí es una sala grande, ¿verdad? Tenemos 4 paredes. Cada pared tiene una capa, o sea, un interior y un exterior, ¿verdad? Y entre esas capas está el concreto o la fibra, etc. Está evocado por poco. Entonces, la membrana celular es lo mismo. Tiene una capa, es una capa lipídica y un interior y un exterior. El exterior comunica con el medio externo, ¿ve? El interior con el citoplasma. Entonces, a partir de, por ejemplo, a nivel funcional de los compartimentos, habla medio externo, medio interno. Y seguramente la primera teórica de ¿qué es el medio interno? ¿Ve? ¿Qué es el medio interno? ¿A cuál de ellos corresponde? ¿Al líquido extracelular o al líquido intracelular? ¿Por qué creen? Mira, todos pueden confundirse en el medio interno, todos pueden imaginarse que se refiere a intracelular, pero sin embargo no lo es. Entonces, para que este ambiente esté en condiciones o en lo que se llama homeostasis, ¿ya? La que está afuera tiene que estar todo en orden. Imagínense que afuera escuchemos petardos, no sé, suene alarmas, ¿qué va a pasar aquí? ¿Nos vamos a hacer locos o no? ¿Vale? Entonces, lo mismo pasa en las células. Y por eso, el medio externo que rodea a esta célula tiene que estar en condiciones normales o en equilibrio, que se llama homeostasis. Se altera ese medio, automáticamente este medio se va. Automáticamente. ¿Bien?
Y la membrana celular también es como este cuarto. Tiene la puerta, es una proteína, por ejemplo, que va a permitir ingresar sustancias o sacar desechos metabólicos. Las ventanas es prácticamente lo mismo como este ámbito. De esta teoría, ¿qué es lo que tienen que aprender? Después de haber escuchado esto, tienen que ir a su casa a leer y saber, por ejemplo, cuál es la funcionalidad de la membrana en la parte ¿ya? ¿Qué más tenemos? Ahí están las curiosidades. Esto de aquí, por favor, ahí los compartimos. Que sepan que necesitar. Todo está con sus citas bibliográficas, porque pueden ver ustedes. Mira. Les aburre, no han estudiado carrera histórica, si no, de la verdad, estos libros, aunque está en sus libros de historia, se llama también membrana plasmática. También se llama plasma de ¿eh? Entonces, en un texto, artículo, etcétera, por ejemplo, pueden ustedes ver que se describa con nombre de plasma, pero se refiere igual, de la misma manera a lo que es la membrana celular, ¿ya? Entonces, eso, por favor, los sinónimos tienen que recordar muy bien. Membrana plasmática, membrana celular o plasmadema, que se refiere, son sinónimos. Bien, ahí dice, ¿qué es la membrana plasmática? Es una estructura que limita a las células. Todas las células, absolutamente todas, toditas tienen una membrana celular. Todas. Hasta una linfocito o no tienen la membrana celular. Funciones. ¿Cuáles son las funciones? No vamos a detallar mucho la estructura, un poquito más adelante lo recordar, pero sin embargo tenemos que saber cuáles son las funciones. Primero, por ejemplo, es un aislamiento físico. Por eso le conté la membrana celular como una barrera física que va a impedir que se mezcle el contenido intracelular con el contenido extracelular. ¿Ya? Eso que la membrana celular está aquí permite, bueno, que no permite que se mezcle. ¿Vale? Con el medio externo, con el medio interno. Pero sin embargo, existen como la puerta, como las ventanas que van a permitir que se comunique, pero en respuesta a algún estímulo que más alto. Entonces, primera función es un aislamiento físico o una barrera física. Eso tiene que ser muy bien. No puede ser, digamos, un medicamento que llegue al intersticio a través de circulación y de manera, digamos, simple, que se llama difusión simple, puede ingresar a la célula. No se puede eso. Pero sin embargo, en algunas enfermedades sí sucede eso. ¿Ya? Entonces, pero sin embargo, jamás tiene que pasar por eso y considerar como un aislamiento físico o barrera física. El segundo, regulación de intercambio con los medios ambientes. Eso se refiere a lo que es al medio externo con el medio interno. Entonces, como tiene puertas, ventanas, esas son puertas permiten, digamos, que responda ante un estímulo específico. Por eso también una de las funciones es que la membrana celular es considerada selectivo. O sea, selecciona, tú no puedes pasar. Es como si no es solo de segundo año cuando iniciar el bebé, de tercero, pues nos volvamos a patadas, es lo mismo la membrana celular, dice, no, tú eres de segundo, pues no puedes ingresar. ¿No? O tú no eres una sustancia que estás permitida y pues no puedes ingresar. Ejemplo, todos los microorganismos, bacterias, virus, etc. La membrana celular, por ejemplo, es proteger, o sea, identificar señales de que un microorganismo se está aproximando. ¿Entienden? Y se une a unos receptores. ¿Qué tal las bacterias que son tan inteligentes? ¿No ven qué hacen? Se fabrican con esos receptores propios para unirse, ¿no ven? Simular que pueda reconocer esa proteína de esa forma sintética. Pero sin embargo, generalmente en condiciones sanas no sucede eso. Si no, constantemente estaríamos enfermos, ¿no? En este momento, por ejemplo, está en brote lo que es la influenza en nuestro país. Todos están resfriados. Entonces, imagínense que esa función no sucediera, toditos estaríamos enfermos, absolutamente. ¿No? Pero sin embargo, los inmunosuprimidos sí pueden estar enfermos. Ya se me comentaba por qué, por la disminución de las proteínas que no van a cumplir esas funciones. Otra, comunicación entre células y su ambiente.
Eso con el DEC, ¿no ve? A través de proteínas, son diferentes proteínas que en el transcurso del año vamos a ir conociendo. Soporte estructural significa que existen proteínas transmembranas, proteínas periféricas. Las proteínas periféricas generalmente son microtúbulos que van a sostener a la célula. Es como decir, mira, ejemplo típico les pongo. Cuando somos jovencitos, yo ya viejito, ustedes chavitos, chavitas, ¿ven? Todos tienen una piel de aspecto física. Ahí tienen la medicina. ¿Qué significa? Que es una piel bien brillante, ¿no ve? Redondeaditos, etc. ¿no ve? Pero sin embargo, a medida que va pasando, ¿qué es lo que pasa? Va apareciendo arrugas, va empezando, ¿no ve? Va formándose huesos, etc. ¿Qué significa eso? Que las proteínas de soporte estructural han ido disminuyendo. ¿Entienden? Y por lo tanto las células se van a acercar, la célula que era bien redondita ahora se va deformando. Y eso es la vejez. Y mira, los medicamentos, existen medicamentos que podemos cortar esa parte. Por eso es clave saber fisiología. O sea, yo, sabiendo fisiología, ya sé con quién le puedo ayudar a ese paciente. ¿Ya? Eso como has complementado con farmacología. Otro, actividad enzimática. Esto es vital. Mira, todos piensan, yo les preguntaré, ¿qué son las enzimas? El gran porcentaje me puede responder otra cosa que no sea proteínas. Pero sin embargo, son proteínas las enzimas. ¿Ya? Vamos. Una de las funciones les decía que separa, en este caso, el medio externo con el medio interno. Ustedes se fijarán esto es su libro de Gaitos, que es el medio intracelular y el extracelular. Aquí un ejemplo tenemos, por ejemplo, las concentraciones o la composición de diferentes medios. Veremos un ejemplo. Sodio está en el medio externo, en el líquido celular, 142.000 equivalentes líquidos. Sin embargo, en el intracelular está 10.000 equivalentes. ¿Cuánto es la diferencia? Bastante, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, altero el medio externo consumiendo gran cantidad de sal, por ejemplo, el sodio se dispara en ese medio. ¿Entienden? Entonces, automáticamente el intracelular se va a alterar. ¿Ya? En ese caso, por ejemplo, la membrana celular es la que va a actuar en su mayor porcentaje. ¿Cómo? Tratando de, por ejemplo, meter gran cantidad de agua o sacar gran cantidad de agua o eliminar otros electrónicos. Esto es bien interesante, por ejemplo. El Sol tiene que estar 140 hasta 145, por ejemplo, en condiciones normales. Pero si sobrepasa, por ejemplo, solamente 0,5, que sería 145.5, automáticamente se altera el medio externo. Y por lo tanto, ¿qué es el sodio? A ver, en condiciones, si hablamos, por ejemplo, de la osmolaridad, ¿qué sería el sodio? Osmóticamente activo. Eso significa que jala todo lo que esté a su alrededor agua. ¿Vale? Cuando ingresa el sodio a nuestro cuerpo es como que nos deshidratamos. Entonces, para hidratarnos, jalamos agua. Cuando consumes tú, por ejemplo, papa frita, automáticamente después tienes cero. Significa que el sodio en el líquido extracelular, que es altamente sensible ese medio, ya se activan, ¿no?, los mecanismos de sed en el cerebro. Y por lo tanto tienes esa sensación de beber agua para poder equilibrar. Y no así sacar de la célula, del interior de la célula. Si saca agua del interior hacia afuera, ¿qué va a pasar? Que es en la segunda práctica, si no me equivoco, de la de los minutos. Va a producir que la célula entre en crenas. Significa eso que la célula se ve achicando, se guisan, se mueven, así se devuelve poco a poco y la célula finalmente muere. Por eso un paciente con problemas renal, paciente cardiópata, paciente con problemas cardiovasculares como hipertensión, fallecen por esas causas. ¿Por qué creen que se les prohíbe el consumo de sangre? ¿Entienden? O sea, tienen que ver esas cosas. ¿Ya? Pero sin embargo, estas condiciones fisiológicas primero tenemos que conocer. Si se altera el sodio, pues automáticamente, ¿ven?, ya va a poder ser diferentes mecanismos. Por lo tanto, todo lo que encuentran aquí, estos parámetros, tienen que memorizarse para toda su vida.
es bien complicada. Por ejemplo, paciente que ha sufrido, por ejemplo, una intoxicación por monóxido de carbono. Todo eso se altera, absolutamente se altera. Eso es una gasometría. ¿Cómo solucionaría eso? Pues medicina, yo seré bien sincero, no es chiste. No es chiste, tiene que saber todo, absolutamente todo. Vamos. A ver, es un ejemplo típico. Si yo tengo, por ejemplo, la primera esquina, solución isotónica, ¿qué es iso? ¿Es esa? ¿Qué es iso? ¿Qué médico? Primera llamada. ¿Qué es iso? ¿Qué es hipo? ¿Qué es hiper? No va a ser hipo. A ver, ¿qué es? Más transparencia en el segundo año de médico. Isotónica significa que está en condiciones de equilibrio normal, ¿entiendes? Hipotónica significa que está disminuido. Hiper significa que está aumentado, ¿entiendes? Ahora hablamos aquí de la tónica. ¿Qué es el tono? Eso no se niega porque hay llevado en histología. Es una solución isotónica, hipotónica, quizás hasta en anatomía han llevado, ¿no? Lo mejor dicho, en integración básica clínica. Isotónica significa que los puntitos rojos que ven, rojitos que ven en la primera esquina de la imagen, son dos electrolitos que hemos visto aquí. Vamos a imaginar que son tónicos estos de aquí. Todo esto puede ser sodio, magnesio, cloro, fosfato, todo absolutamente de ese medio externo son ya esos puntitos rojos. En equilibrio hidroelectrolítico se considera tonicidad, ¿ya? Entonces, el medio externo con el medio interno que estamos, que ya sabemos que es una vez dentro del celular, tiene que estar en estas soluciones o estas sustancias de manera equilibrada en ambos medios. A eso llamamos isotónico. Y la pregunta viene a ver, solución fisiológica. ¿Cuál será su tono? ¿Será fisiológico como tal o no será? Mira, ¿cuántos han ido al hospital? ¿Qué les pone? Solución fisiológica. Pero si yo por ahí estoy, ya está bien que esté deshidratado, esté bien que esté con diarrea, con quemadura, con perioditis, ya solución fisiológica excelente, funciona. Pero si no estoy viendo por otra cosa, por ejemplo, enfermo renal, soy cardiópata, tengo problemas respiratorios, gastrointestinal, y la solución fisiológica para nadie es porque, mira, solución fisiológica significaría que esa solución fisiológica tendría que estar sodio en 145, 42 hasta 145, para que no se altere ese medio externo y no ocasiones disturbios en el intestino, ¿entiendes? Entonces la solución fisiológica en vez de llamarse solución fisiológica debe llamarse solución isotónica, ¿verdad? Pero no se llama así, ¿saben por qué? Hipertónico, ¿qué significa? Que todo lo que estaba dentro de la solución hacia afuera salir, hacia el medio exterior, ¿ve? Y el tono ha aumentado en el extracelular. Solución hipertónica. Solución hipotónica significa que lo que estaba afuera ha ingresado dentro del celular. Si usted se fija, por ejemplo, aquí es anormal, aquí es anormal. La célula se va hinchando, ¿verdad? Se va hinchando. Cuando muere, por eso se llama citólisis. ¿Ya? Entonces, la célula puede morir, por ejemplo, por 3 vías. Uno que es por apoptosis, dos consecuencias, puede ser por drenación y por citólisis. Muchas enfermedades ya actúan, o sea, las células mueren por eso, día que es drenación y citólisis. Si yo bombardeo gran cantidad de líquidos a un paciente, por ejemplo, el paciente se me hincha, ¿no veo o no? O si fueran medicamentos diuréticos, ya, por ejemplo, el paciente se va a hinchar, o corticoides, por ejemplo, como tostado, ¿no? El paciente se hincha. ¿Qué significa? Que las células están llenitas de agua, bien cortitas. En algún momento que van a reventar, pues hay en ese momento el paciente fallece. O son consecuencias de que yo no he manejado bien, no he sabido identificar las cosas. Puede ser otra vía, que la célula mira
quiero así la grandecita, pero finalmente se ha ido achicando. ¿Okay? Bueno, en las prácticas, por el grupo vamos a rescatar más cosas que les voy a mostrar. Solución fisiológica, para que tengan idea. ¿Cuántos cloruros de sodio tiene? Más o menos está, no se nota, ¿no? Está 154. Ahí está. 154 mil diferentes litros tiene solución fisiológica. ¿Cuántas en condiciones normales? ¿Cuántas hemos dicho? 145 más. ¿Cuánto de por demás? 10. Por eso la solución fisiológica no es concentrada. Lo ideal, mira, para que se vuelva un muerto desde ahora. Traten de usar esto. Hartmann o Norman, cualquiera. ¿Cuánto está su concentración de sodio? Aquí está. 139. Todavía por debajo, digamos, de los valores aceptados. Pero no vas a ocasionar ningún problema. La solución fisiológica no tiene concentración de cloro, mientras que el zinc también, pero sin embargo, estos 112 están en concentraciones normales. En la solución fisiológica, ¿cuánto está el cloro? Está disparada. ¿Ven? 150 y tantos iguales. Eso ocasiona que el cloro empiece a quedarse más en el líquido celular y además, ¿qué hace el cloro? Jala líquido. Mira, expulsa prácticamente. Todo esto tiene que ver, por ejemplo, la función de las membranas celulares. Y de acuerdo a la función de las membranas celulares, por ejemplo, las proteínas, esas proteínas tienen un montón de funciones. Pueden comportarse, por ejemplo, como canales iónicos, solamente para transportar sodio, potasio, cloro, etc. Calcio, pueden comportarse como transportadores o proteínas integrales. En este caso pueden ser diferentes sustancias, principalmente moléculas grandes como aminoácidos y la glucosa y algunos medicamentos. Pueden comportarse por ejemplo, como receptores. Significa eso que no va a transportar, sino que va a generar una señal nada más para que pueda unirse un ligando. ¿Qué es un ligando? Lo saben ustedes. ¿Qué es un ligando? No sabe nada, es un daño, ¿no? Un ligando es una sustancia que tiene que unirse a la proteína a un lugar específico para que pueda desencadenar un mecanismo de acción. ¿Ya? Ese es un ligando. Tiene que actuar como enzima. ¿Significa eso que? ¿Qué función cumplirán las enzimas? Actúa, participa en el metabolismo. Si es una proteína, es una glucoproteína, pero una enzima actúa sobre esta glucoproteína para que se convierta en qué. A ver, ¿cómo es la formación de proteínas? Tenemos aminoácidos después. No sabe eso, actúan como conectoras, actúan como marcador de identidad celular. Esto es clave, muchachos, hoy en día. Marcador de identidad celular. Significa que, ¿qué es la glucocáliz? Es la membrana. Esta que recubre toda la membrana celular por fuera. ¿Por qué esta cosa es por proteínas glucólicas? Azúcar es azúcar. Entonces, si ustedes van a llevar microbiología, que es virus y bacterias, generalmente les gusta azúcar, ¿no? Va a estar compuesto por azúcar, la pared bacteriana. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Ellos tienen un azúcar específico. Nosotros, como humanos, nuestra membrana celular está recubierta por esa sustancia que es glucocáliz, que solamente reconoce azúcares como la sacarosa, la ribosa, etc. Y si fuera otro azúcar que no es circular, automáticamente le dice, este no es propio del humano. Por eso se llama, por eso actúa como, o es considerado como marcador de identificación. Por ejemplo, en otras situaciones, cuando se hace transfusión de sangre, por ejemplo, o trasplante de órganos, lo mismo reconoce la membrana celular. Entonces,
Mira que tenemos que saber qué son funciones de la biblioteca. Más adelante algún comentario de eso, pero ¿por qué se llamará, por qué se le considera a la membrana celular como no es miscible? ¿Quién sabe qué es una palabra miscible? Que no se puede mezclar. Entonces significa que la membrana, hay otro término que estamos aprendiendo, la membrana es considerada no miscible. Inciso A, pues el verdadero, si el falso, se puede poner necesariamente. Entonces significa que una de las características es que no se puede mezclar. Ya, es un aislamiento. Eso a las características que tiene. Nosotros vamos a llevar en transportes. Composiciones, lo que quiero saber la gran mayoría de textos. Mira, dos textos diferentes están. El de color, violeta, morado, o sea, es del libro de Guyton, el resto del libro de Silva. El de Guyton, ¿qué dice? Está constituido por 55% de proteínas, 55% de proteínas. Y el resto, mira, fosfolípidos son 25%, 13% de colesterol, 4% de otros lípidos y 3% de grasa de carne. ¿Qué dicen los otros textos? Por ejemplo, sí, que la membrana, por ejemplo, una de las células que sería lo normal, por ejemplo, proteínas es 49%, lípidos 43%. Pues les decía, proporción 1 sobre 1, ¿eh? Los textos han visto, no, está escrito así, 1 sobre 1, o 2, 1, ¿eh? Entonces, la membrana, la distribución de proteínas y los lípidos es 1 por 1. ¿Entienden? La misma proporción más o menos. Quizás de porcentaje es diferente, pero no, ya es casi lo mismo. Con excepción de los, por ejemplo, del sistema nervioso. ¿Por qué será? Eso ya sabe, neuroanatomía. ¿Por qué creen que en las neuronas o en el sistema nervioso un 18% son exoproteínas y el resto es 99% es lípidos? ¿Por qué creen? ¿Qué tipo de lípidos están en las neuronas? Si les preguntaría, defíname qué es un nervio. Bueno, como estamos en anatomía, saltaremos. Entonces, quiero que entiendan de que la composición entre las proteínas y los lípidos en la membrana celular es 1 sobre 1. Es una proporción equitativa equilibrada en la gran mayoría. Un paciente desnutrido, les decía, las proteínas obviamente que van a estar disminuidas, perdón. Sin embargo, los lípidos no tanto así. Entonces, para eso, por ejemplo, un paciente que tiene alteraciones genéticas, como la distrofia muscular, ¿qué es lo que pasa? Que hay menor fabricación de proteínas de diferentes tipos. Proteínas para que se comporte como enzimas, proteínas que se comporten como medio de transporte, de sostén, etcétera. Totalmente está disminuido. Esos pacientes, por ejemplo, es lo que constantemente tienen que mirarlos. Imagínense que un paciente nos viene con debilidad muscular, que una vez tenemos a preguntar superiores e inferiores. Lo primero que tiene que ver es la psicosa, distrofia muscular. Entonces, hay que significar que las proteínas están en mejores proporciones. Sería una terapia para ayudar a ese paciente. ¿Qué creen? Estimular la parte de síntesis de proteínas. ¿Dónde se produce la síntesis de proteínas? ¿Qué oligoelemento estimula la síntesis de proteínas? ¿Qué creen que hay? Mecanismo de división celular, microcelios, ¿cómo se produce? ¿Qué oligoelementos minerales participan en eso? Verán que vayan a estudiar, el zinc. El zinc es clave, muchachos. El zinc va a hacer que las células cicatricen rápidamente. El zinc hace que tú crezcas, no como dice la Jackson. El zinc hace que, por ejemplo, si has perdido, por ejemplo, sangre, pueda reconocer rápidamente. ¿Entienden? ¿Por qué creen que hoy en día de estos protocolos que han cambiado bastante? Se hace una herida en la cara, la estructura es intradermal.
y no cubres con gas, sino que cubres con micropore 3M. ¿Qué tiene micropore 3M? Sí, óxido de zinc. No están los hilos encima, no ves los hilos, cubres de nivel con esa micropore en sí, actúa sin su sensibilidad. Y van a ver que si ustedes hacen sus pacientes largas en toda la vida, pues sin huella también. Por eso el zinc es clave, por ejemplo, en pacientes yo tengo que dar zinc, pero ¿dónde actúa este zinc? A nivel de producto, a nivel de transcripciones y todas esas cosas. Pues estamos viendo poco a poco. Las teóricas que me tocan a mí vamos a hacer así. No voy a repetir todo lo que ustedes dicen, ya saben, las prácticas lo mismo que porque es la titular servida, no, de teoría todo. Se los puedo cantar si quieren de memoria todo, pero ¿de qué decir? No van a entender todo lo que ustedes entienden. ¿Qué más tenemos? Esto es, bueno, decíamos que está constituido por 55% de proteínas y el resto de lípidos. Las proteínas ya en el transporte se van a llevar a mayor profundidad, sin embargo, hablaremos de los lípidos, que son fosfolípidos, que tienen dos partes. Uno que es polar y no es polar. Hidrófoba, hidrófila, etc. La parte hidrófila, ¿dónde está? En la cabeza, está en la cabeza, que está constituido por dos cosas, fósforo y fosfato y glicero. Dos cosas. Si detallamos un poquito, glicero y fosfato. Mientras las colas están constituidas por ácidos grasos. La pregunta es, ¿los ácidos grasos serán dañinos o no? No son dañinos los ácidos grasos. ¿Cuáles son los dañinos? Recuerda el colesterol de alto peso molecular, de bajo peso molecular, o llamado HDL, LDL. Esos son dañinos, pero que no son ácidos grasos. ¿Dónde se desintegra ese colesterol para que se convierta en ácidos grasos? En el intestino. Si yo soy un bebedor crónico, mira, a mí lo voy a decir, jamás se va a poder convertir en ácidos grasos. Si yo sé. Entonces, eso tienen que saber. Dos partes. Una parte que es polar, que está constituida por glicerol y un fosfato. Y las colas que están escondidas están constituidas por ácidos grasos. ¿Cuánto será el espesor de la membrana celular? Se dice que cada capa es de 2.5 hasta 4, podríamos decir. Depende. Nanómetros. Y en general, si es 2.5, 5 a 8 nanómetros, ambas capas. ¿Vale? Mira, cuando ingresa, por ejemplo, el agua, las colas que son, están constituidas en grasas, se esconden, y por eso al esconderse se juntan así, se apachurran, no para calentarse, ¿no? Para no permitir que pase el agua. Eso hace los ácidos grasos en la alimentación. Puede pasar la primera parte hasta esta cierta parte, ya el agua puede ingresar, pero aquí toma contacto con ácidos grasos, se cierra y no pasa, no permite. Entonces, pero sin embargo necesitamos que el agua ingrese a las células, necesitamos que ingresen sustancias que estén constituidos un componente de agua, ¿no? Como los hidróxidos. Entonces ahí están las proteínas para poder ahí está, ¿no? De color la composición. Una parte polar, una parte fosforal, por la glicerina y por un fósforo. Hay diferentes formas de, por ejemplo, membranas celulares. Mira, hoy en día, por ejemplo, se está aplicando esta y esta. ¿Qué es lo que se hace? Se meten aquí adentro medicamentos y como es un tejido celular o un tejido, pues sin ningún problema circula por la circulación sanguínea y llega a las células. Y pues puede vaciar, porque esta membrana puede unirse con otra membrana, por diferentes uniones celulares estrechas, tantas diferentes que existen.
se unen y vacía su contenido ahí. Por ejemplo, para terapias de cáncer, ahora en este momento, esto está en auge. Algunos han escuchado terapias, medicamentos monoclonales o policlonales, que son medicamentos que el cuerpo automáticamente, si tú lo administras, lo rechaza. Pero sin embargo, si lo metes dentro de una membrana celular, una celulita que esté cubierta por una célula, para nada. Como son monoclonales, enviamos directamente donde hay cáncer. Llega a esto, se una membrana y vacía los medicamentos. Mira que a partir de aquí unos años ya no vamos a utilizar de quimioterapia, ya no vamos a utilizar que se la radioterapia. Para nada. Va a ser en base a tratamiento de anticuerpos monoclonales. ¿Entiendes? Para eso no tengo que dominar bien la membrana celular. Vamos. Ya estamos terminando. Los lípidos están constituidos por 3 tipos de lípidos. Aquí está. Fosfolípidos, estimulípidos y colesterol. ¿Vale? ¿Y cuál de ellos estará en el sistema nervioso? La pregunta es, fosfolípidos, estimulípidos y colesterol. ¿Qué función cumplen los esfingolípidos? Mira, son más largos que los fosfolípidos. Vienen por las de ácidos grasos, su cabeza puede ser fosfolípido o glucolípido. Ya, de acuerdo a la combinación entre un carbohidrato, proteína y lípido, se conforman glucoproteínas, fosfolípidos, etc. Que más adelante vamos a comentar. A diferencia con el colesterol, son hidrófobas, se insertan entre las cabezas hidrofílicas de los fosfolípidos, ayuda a permeabilizar moléculas hidrosolubles y mantener flexible la membrana celular. Por si acaso, estos son las moléculas de colesterol, estos son los ácidos grasos. Estas son las moléculas de colesterol que están entre los ácidos grasos o entre los fosfolípidos, ¿vale? Que están en menores proporciones, por si acaso. ¿Ya? Por ejemplo, una de las funciones de colesterol, ¿cuál será? También coadyuva en lo que es la identificación humana, ¿ya? O de género. ¿Ya? Vamos. Pueden ver esta detalle. Proteínas. Tenemos dos tipos de proteínas según los textos. Unas proteínas que son integrales y otras proteínas que son periféricas. Ahora, dentro de proteínas integrales tenemos dos tipos: proteínas transmembrana, proteínas ancladas a lípidos. Dos tipos de proteínas. Dentro de periféricas tenemos proteínas que son principalmente de sostén, ¿ya? Enlaces no covalentes, ya tienen que saber eso, ¿ve? ¿Por qué se dirá enlaces no covalentes y otros enlaces covalentes? La pregunta es, mira, un poquito más fino de histología. Los hidratos de carbono con las proteínas, ¿a través de qué enlaces se unen? Para conformar, por ejemplo, para estar alrededor de la membrana celular como el glucocáliz. ¿Por qué enlaces se van? Porque si no son covalentes, significa que yo puedo separar con mayor facilidad. Pero si son covalentes, no puedo separar. Es difícil. ¿Ves? Entonces existen medicamentos químicos que puedan, por ejemplo, romper esos enlaces y yo puedo destruir esta membrana celular y llegar al núcleo. ¿Vale? Entonces, quizás no nos corresponde mucho saber las cosas, pero sí tenemos que saber. ¿Vale? El bioquímico obviamente que domina esa parte, porque ellos manejan más reactivos para poder hacer análisis. Pero sin embargo, nosotros igual tenemos que saber. ¿Qué más? Tenemos de proteínas, como los alimentos van a dominar más el mecanismo de transporte celular. Proteínas transmembrana. ¿Qué significa? Estos son proteínas transmembrana, que se pueden comportarse como transportadoras o proteínas de canal. Proteínas de canal, un poquito comentarles, significa que una sustancia constantemente existe una permeabilidad. Y puede pasar por ahí sustancias, por ejemplo, que no sean requeridas. Por ejemplo, agua puede pasar sin ningún problema por eso. Ahora, que son otras proteínas de, transportadoras,
sí tienen esa característica selectiva, que al final de este universo de lo que es el foro están los aminoácidos de carga negativa. Y por lo tanto van a repetir otros sustancias que tengan cargas del mismo, ¿no? De la misma. Pero sin embargo, las proteínas de canal como tal, no es así. Ya, eso lo vamos a ir ya profundizando más adelante. ¿Qué más tenemos? Proteínas periféricas. Las proteínas periféricas que están alrededor, ya sean internas o externas, ¿cuál es su función de proteínas periféricas? Hemos dicho, generalmente es el sostén. Y una de las funciones es la que pueda hacer la identificación. Sirve para eso. ¿Ve? Por ejemplo, este se ve en un microscopio, por ejemplo. Todos pensamos en Bolivia, quizás un poquito estamos retrasados en tecnología, pero sin embargo sí se hacen muchas cosas. Ya en cada hoy que nos estoy mostrando, digamos, qué es lo que podemos ver. Pero esta imagen, que es a través del fish, sí se puede hacer en nuestro video, donde yo puedo ver claramente, ¿lo ve? Esta es una membrana celular que está destruido, pero que sobresaliente son proteínas y carbohidratos. Pero esquemáticamente podemos identificar esto. Hidratos de carbono, realmente hay algunas características. Son azúcares, no los hidratos de carbono, ¿verdad? Dependiendo de a quién se una, van a conformar, por ejemplo, glucoproteínas, se unen a los lípidos, van a conformar glucolípidos. ¿Ya? No se olviden de glucolípidos, por favor. Dos están localizadas alrededor de la membrana celular, ¿ya? Y están unidas a las proteínas y a los fosfolípidos. Y por lo tanto conforman el llamado glucólipidos. ¿Qué son las glucoproteínas? Conjunto de proteínas. ¿Cuántas proteínas serán? Bueno, lipoproteínas, ahí está, todas las lipoproteínas que conocemos. De manera general, los liponucleones, de bajo peso molecular, de alto peso molecular, etc. Función que será transportar. Mira, muchas sustancias, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el alcohol, el NOx, etc. ¿Creen que es un impedimento para la membrana celular? O sea, ¿tiene su paseo o no? Oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, alcoholes, fenoles, éteres, ¿creen que deja pasar la membrana celular con mayor facilidad? Descubren que pasan así como si nada, porque estos lípidos actúan como transportadores de sustancias. Por eso un paciente cuando está con dificultad respiratoria, no se está ahogando, yo le pongo oxímetro de pulso y está, por ejemplo, saturando por debajo de 70%. A ver, concentración de oxígeno en su sangre. Mira, le pongo oxígeno, ya sea por micrófono o por mascarilla, al instante mejora. Hagan la prueba, ustedes aguanten, no respiren, su oxímetro va a bajar, se va a concentración de oxígeno. Y nada de golpe se dispara. ¿Qué significa? Miren que de los pulmones tienen que llegar a todo el trayecto, ya sea respiratorios superiores, inferiores, pues la barrera que se llama membrana respiratoria, de donde se tiene que pasar circulación, transportarse por todos hasta llegar al tejido, ¿no ve? Hasta aquí. ¿Cuánto tiempo debe quedar? Mira, es rápido, es bien rápido. Si la membrana celular no permitiera que el oxígeno pase así con facilidad, ese mecanismo, esa cosa que vemos, jamás veríamos. Por eso se ha convertido, por ejemplo, el oxímetro de pulso como un parámetro de valoración de dificultad respiratoria. Les voy a pasar en mi grupo, por ejemplo, un artículo que es muy interesante. ¿Qué casos se puede utilizar oxímetro de pulso? Ya los grupos, lo siento. Pero el grupo además, a ver, que